nunca fui muy cercano a mi abuelo. Era un hombre callado, metódico, con una mirada pesada, como si cargara un peso que nadie más podía entender. Cuando falleció, heredé algunas cosas de su oficina. Nada de gran valor, solo unos libros antiguos y su escritorio. Era una pieza robusta, de madera oscura, llena de marcas del tiempo y con ese olor peculiar de barniz envejecido mezclado con polvo. Pero lo que más llamó mi atención fue un cajón cerrado con llave. No había rastro de la llave, y ni siquiera mi padre, quien me ayudó a vaciar la oficina, tenía idea de cómo abrirlo. El cajón se quedó ahí, desafiándome, como si escondiera algo que no debía ser descubierto. Resistí días enteros a la curiosidad, pero finalmente cedí. Tomé un pasador para el cabello, busqué un video en internet sobre cómo abrir cerraduras y me puse a trabajar. Tardé unos 20 minutos, pero al final, el cajón cedió. Dentro, encontré un montón de fotografías en blanco y negro, todas amarillentas por el tiempo, y un cuaderno grueso con una tapa de cuero desgastada. A simple vista, no parecían nada especial, solo retratos de personas en momentos aleatorios, calles vacías, edificios antiguos. Pero entonces noté algo extraño, en cada foto había una figura al fondo, un hombre con sombrero, siempre desenfocado, como si no quisiera ser visto. Sentí un nudo en el estómago cuando me di cuenta de que aparecía en casi todas las imágenes, a veces en medio de una multitud, otras parado junto a una ventana. Sostuve las fotos por un buen rato, tratando de entender lo que veía. Eran decenas de imágenes, tomadas en lugares distintos, pero el patrón era el mismo, el hombre con sombrero siempre estaba ahí. A veces parecía mirar directamente a la cámara, incluso desde la distancia. A medida que revisaba las fotos, la incomodidad crecía. La sensación era como si él supiera que estaba siendo observado, pero nunca de una manera que pudiera explicarse. Decidí mirar el cuaderno en busca de alguna pista. En la primera página, escrita con una caligrafía temblorosa, estaba la frase: «Su silencio es más fuerte que cualquier sonido». ¿Qué significaba eso? Pasé a las siguientes páginas y me encontré con una lista de fechas, lugares y nombres, todos ordenados meticulosamente como si formaran parte de un registro. Fue entonces cuando entendí la conexión. Algunos de los lugares en el cuaderno eran los mismos que aparecían en las fotografías. Comencé a investigar las fechas y ubicaciones en internet, y lo que descubrí me dejó sin aliento. Cada entrada estaba relacionada con crímenes antiguos, desapariciones, asesinatos, incluso casos sin resolver que nunca tuvieron explicación. El hombre en las fotos no era una coincidencia. Había estado presente en todos los casos, aunque la policía nunca lo notó. Mis manos temblaban mientras sostenía el cuaderno. Era imposible saber si mi abuelo había sido un investigador amateur o algo peor. Pero, ¿por qué habría guardado todo eso tan cuidadosamente encerrado? Mi mente iba a mí. Decidí revisar todas las fotos otra vez, con más calma. Las extendí en el suelo de mi habitación, buscando más pistas. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En algunas imágenes, el hombre con sombrero estaba más cerca que en otras. No era evidente de inmediato, pero parecía que en cada secuencia se iba acercando poco a poco a la cámara. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que, en la última foto de la pila, ya no estaba al fondo. Era un primer plano de su rostro, pero estaba lo suficientemente desenfocado como para que sus rasgos siguieran siendo indistinguibles. La sensación de ser observado era asfixiante, como si pudiera salir de esa fotografía en cualquier momento. De repente, recordé algo que mi padre mencionó al vaciar la oficina. Dijo que mi abuelo había estado obsesionado con algunas historias antiguas en sus últimos años, pero nunca hablaba mucho al respecto. Era como si estuviera cazando fantasmas, dijo encogiéndose de hombros. Todo eso ahora tenía sentido de una manera aterradora. Mi abuelo no solo investigaba historias, las vivía. Tomé mi teléfono para enviarle un mensaje a mi padre, pero antes de escribir, la luz de mi habitación parpadeó. No fue un corte de energía normal, fue un único parpadeo, como si alguien hubiera jugado con el interruptor. Miré a mi alrededor, sintiendo un frío extraño, y vi que las fotos que había extendido en el suelo parecían diferentes, como si alguien las hubiera movido.
El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Miré alrededor del cuarto, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación jugando conmigo. Quizás había movido las fotos sin darme cuenta, ¿cierto? Pero algo llamó mi atención. La última foto, aquella del primer plano desenfocado, ya no estaba en el suelo. La busqué entre las demás, pero no estaba ahí. Mi primer instinto fue mirar debajo del escritorio y ahí la encontré, en un rincón, como si hubiera sido empujada. No recordaba haberla dejado caer y definitivamente no tenía sentido que estuviera allí. La recogí y, mientras la miraba, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado. Tal vez era solo paranoia, pero parecía que los detalles de la foto eran más nítidos, como si algo me obligara a mirarla. Intenté ignorar el malestar y devolví todo al cajón. Encontré un candado viejo en la gaveta de arriba y lo usé para cerrarla. Me senté en la silla, tratando de organizar mis pensamientos, cuando escuché el ruido. Un sonido bajo, proveniente del escritorio. Era rítmico, como si algo estuviera rascando o golpeando la madera. Me quedé paralizado, mirando el cajón cerrado. El sonido continuaba, cada vez más claro, y sentía un nudo en el pecho de tanto miedo. Era como si algo dentro de ese cajón supiera que yo estaba ahí, esperando una respuesta. Por más que intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, el sonido era demasiado real para ignorarlo. Era un golpeteo lento, metódico, como si deliberadamente quisiera llamar mi atención. Para entonces, el aire se sentía más pesado y el silencio de la habitación amplificaba cada pequeño ruido. Me levanté de la silla con las manos temblorosas y me acerqué al escritorio. Solo es madera vieja crujiendo, murmuré para mí mismo, pero incluso mi voz sonó débil e insegura. El ruido se detuvo por unos segundos, como si estuviera escuchando. Luego volvió, más fuerte, con un ritmo frenético que parecía provocarme. Quería salir de ahí, pero algo me retenía, la misma curiosidad que me hizo abrir el cajón al principio. Tomé mi teléfono y traté de grabar el sonido, pensando que al menos tendría algo para probar que no estaba perdiendo la cabeza. Cuando empecé a grabar, el sonido se detuvo de golpe. Solo silencio, como si ahora el escritorio me estuviera observando. Esperé unos segundos, sosteniendo el teléfono como un escudo, pero nada sucedió. Decidí abrir el cajón otra vez. No sé si fue valentía o pura estupidez, pero algo dentro de mí necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Quité el candado con manos temblorosas y abrí el cajón de golpe, esperando que el ruido regresara o que algo inexplicable sucediera. Pero todo estaba como lo había dejado, las fotos apiladas y el cuaderno. Nada más. El silencio volvió a ser absoluto, pero, curiosamente, eso fue aún más aterrado. Cerré el cajón nuevamente, esta vez con más cuidado, y me levanté decidido a salir del cuarto y dejar el escritorio atrás. Pero, justo cuando di 2 pasos, mi celular vibró sobre la mesa. Era una notificación de una videollamada. Miré la pantalla y el número parecía aleatorio, una secuencia que nunca había visto antes. Mi primer impulso fue rechazarla, pero la curiosidad volvió a ganar. Contesté. La pantalla se puso negra durante unos segundos, como si la conexión estuviera fallando, pero luego algo apareció. No era una persona, sino una imagen, borrosa y granulada, que me erizó la piel de pies a cabeza. Era una de las fotos del cajón, la última. El primer plano del rostro desenfocado. Me quedé paralizado, sujetando el celular con tanta fuerza que los dedos me dolían. El sonido volvió, pero esta vez no venía del escritorio. Era un ruido amortiguado, como una respiración pesada, saliendo directamente del altavoz del celular. Quise colgar, pero mis dedos no respondían. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, tal vez era una broma, un virus, cualquier cosa. Pero entonces, algo cambió en la imagen. No sé cómo describirlo exactamente, pero el enfoque de la cámara parecía ajustarse por sí solo, como si el rostro de la foto estuviera intentando revelarse. La sensación era insoportable, como si algo que no pertenecía a este mundo me estuviera observando. La llamada se cortó y me quedé mirando el celular, como si esperara que me diera alguna explicación.
Era imposible que eso hubiera pasado. ¿Alguien con exactamente la misma foto que estaba en el cajón me había llamado? Traté de ignorar lo que mi mente empezaba a sugerir y decidí apagar el celular por completo. Por un momento, el silencio regresó y comencé a sentir un extraño alivio, casi como si me estuviera convenciendo de que todo había sido una coincidencia absurda. Volví al escritorio, solo para asegurarme de que el cajón estaba cerrado y bloqueado, y allí estaba, intacto, tal como lo había dejado. Respiré profundamente, intentando ordenar mis pensamientos. Debe ser el cansancio, pensé, pero era difícil ignorar la inquietud creciente en el fondo de mi mente. Decidí salir del cuarto y apagar la luz. Ya era tarde, y quizás solo necesitaba una buena noche de sueño para poner todo en perspectiva. Pero, al apagar el interruptor, sentí que algo era diferente. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente se sentía más denso, casi opresivo. Era una sensación sutil, como esa certeza de que alguien te está mirando, aunque no puedes ver a nadie. Me detuve por un instante, con la mano todavía en la puerta, y miré hacia atrás. El escritorio seguía allí, inmóvil, pero parecía, fuera de lugar, como si ya no perteneciera a ese espacio. Tal vez era mi imaginación. Di otro paso, tratando de ignorar la incomodidad, pero la sensación permanecía, pegada a mí como una sombra que se niega a despedirse. Mientras caminaba hacia la cocina, esa sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Era como si estuviera llevando conmigo algo invisible, una presencia que no lograba explicar. Tomé un vaso de agua y me senté a la mesa, intentando procesar todo. Cada detalle volvía a mi mente, las fotos, el cuaderno, los ruidos y ahora esa llamada extraña. Quería creer que todo era una serie de coincidencias absurdas, pero algo no cuadraba. Aún así, intenté racionalizar. Tal vez mi abuelo había estado involucrado en algún tipo de investigación personal, algo relacionado con los casos que había registrado. Quizá los ruidos eran solo madera vieja acomodándose. Tal vez la llamada había sido una broma pesada. Pero, en el fondo, sabía que esas explicaciones no eran suficientes. Después de un rato, volví al cuarto para asegurarme de que todo estaba en orden. Encendí la luz y me acerqué al escritorio despacio, como si pudiera hacer algo. Todo estaba exactamente como antes, cajón cerrado, candado en su lugar. Tomé el cuaderno, intentando decidir si debía profundizar más o simplemente dejarlo. Al abrirlo nuevamente, noté algo que había pasado desapercibido la primera vez. Al final de una de las páginas había una anotación breve, casi escondida: ellos observan desde la distancia, pero nunca para siempre. No parecía la letra de mi abuelo, era más firme, casi agresiva. Parecía como si hubiera copiado eso de otra fuente. Cerré el cuaderno de golpe y respiré hondo. Tal vez era mejor no seguir con eso. Decidí que ya había tenido suficiente por esa noche. Guardé el cuaderno en el cajón y me aseguré de que el candado estuviera bien cerrado antes de apagar la luz y salir del cuarto. Fui directamente a la sala, me senté en el sofá y traté de ver algo en la televisión para distraerme. Pero era como si la incomodidad me siguiera, incluso fuera del cuarto. Cada ruido de la casa hacía que mi cuerpo reaccionara con pequeños sobresaltos. La noche estaba extrañamente silenciosa, sin los sonidos habituales de la calle o del viento. Solo el zumbido bajo del televisor rompía el silencio. Por alguna razón, eso no me tranquilizaba, solo aumentaba la sensación de que algo no estaba en su lugar. Después de un rato, decidí que lo mejor sería ir a dormir. Apagué la televisión y fui a mi cuarto, pero apenas crucé la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No había absolutamente nada diferente, pero era como si el aire hubiera cambiado, volviéndose más pesado, más asfixiante. Lo ignoré y fui directo a la cama, intentando convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero, en el fondo, algo no me dejaba relajarme. Cerré los ojos y me obligué a respirar con calma, tratando de borrar todo de mi mente. Por unos minutos, creí que lo había logrado. Hasta que escuché el ruido otra vez, ese mismo sonido rítmico, proveniente de la dirección del escritorio. Me levanté de la cama sin encender la luz, tratando de escuchar mejor. Era el mismo sonido, pero esta vez más bajo,
casi como un susurro contra la madera. Mi corazón latía con fuerza, pero me acerqué al escritorio. Pasé la mano por el candado y seguía en su lugar, cerrado como lo había dejado. El sonido se detuvo en cuanto toqué el cajón, y por un instante, el cuarto quedó en un silencio absoluto. Miré a mi alrededor, esperando oír algo o sentir cualquier cosa que me hiciera creer que solo era la casa crujiendo o el viento, pero no había nada. Solo el silencio opresivo y ese cajón cerrado, que parecía pesar toneladas. Decidí que no lo abriría. No esa noche. Tal vez nunca más. Volví a la cama, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente regresaba a las fotos, al hombre en las imágenes y a esa frase del cuaderno: ellos observan desde la distancia, pero nunca para siempre. No sabía quiénes eran ellos, pero no quería averiguarlo. El sonido no volvió, al menos no esa noche. Cuando amaneció, llevé el escritorio al sótano de la casa. Cerré la puerta con llave y me prometí que nunca volvería a tocarlo. Aún así, no pude deshacerme de la sensación de que algo se había quedado conmigo desde ese día, algo que sigue a la distancia, pero que quizás solo está esperando. Nunca fui de alquilar cuartos en mi casa, pero con las cuentas apretando, no tuve otra opción. El inquilino llegó de forma un poco repentina, recomendado por un amigo distante. Se llamaba Marcos y parecía el inquilino ideal, callado, discreto y siempre pagaba el alquiler a tiempo, en efectivo, sin hacer preguntas. Llegó con una maleta pequeña, de esas que parecen no caber muchas cosas, y fue directo a su cuarto. No pedía nada, no hacía ruido. Solo salía por las noches, volvía siempre después de las 10 y cerraba la puerta con llave. Si me hubieran preguntado, habría dicho que era el mejor inquilino posible. Pero las cosas comenzaron a cambiar, aunque de manera sutil al principio. Primero, fue el olor. Un aroma metálico, a veces agrio, que parecía venir de su cuarto. Pensé que era comida en mal estado o algo parecido, pero nunca lo veía cocinar, al menos no en la cocina. Luego, comenzaron los ruidos. No eran fuertes, pero sí constantes, pasos rápidos, algo siendo arrastrado por el suelo. Siempre pasaba de madrugada, cuando el resto de la casa estaba en silencio absoluto. Una vez le pregunté si todo estaba bien, de manera casual, y solo murmuró algo como: sí, estoy organizando unas cosas. Su voz era tranquila, pero su mirada parecía incómoda, como si hubiera invadido algo que le pertenecía. Con el tiempo, mi incomodidad fue creciendo. El olor se intensificó, especialmente de noche, y varió de algo químico a algo más pesado, casi como carne en descomposición. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que podía estar pasando por algún problema personal que no era de mi incumbencia. Pero una noche, mientras apagaba las luces de la sala, escuché algo que me puso los pelos de punta, un sonido amortiguado, casi como un gemido, proveniente de su cuarto. Me quedé congelada, intentando entender qué era. Podría haber sido la televisión, pero él nunca la encendía, ni se interesaba por conversar con nadie. Al día siguiente, reuní valor y toqué la puerta. Quería una excusa, pero la verdad es que solo buscaba una explicación. No respondió. Me pareció extraño, porque estaba segura de que estaba en casa. Decidí dejarlo pasar, pero algo me perturbó. Mientras regresaba a la cocina, noté que el olor en el pasillo era aún más intenso, casi insoportable. Más tarde, esa misma noche, escuché que salía, como de costumbre. Esperé unos minutos y fui a su cuarto con la intención de revisar si la puerta estaba cerrada. Y lo estaba. Pero noté algo que me quitó el sueño: marcas. Pequeñas manchas oscuras en el marco de la puerta, como si alguien hubiera tocado allí con las manos sucias de algo indescifrable. Después de esa noche, mi cabeza no dejó de dar vueltas. Cada detalle extraño parecía encajar en un rompecabezas que no podía completar. Marcos continuaba con su rutina, entraba y salía tarde, no hablaba con nadie, y el olor persistía. Empecé a prestar más atención, y fue entonces cuando noté algo aún más raro. Siempre llevaba una mochila grande, de esas de camping, pero cada día parecía más pesada.
Las correas estaban desgastadas, como si cargara algo muy voluminoso o muy denso. Traté de ignorarlo, pero mi instinto me decía que algo estaba terriblemente mal. Y luego, simplemente desapareció. Un jueves por la mañana, noté que su auto no estaba en el garaje, lo cual era extraño porque nunca salía de día. Pensé que regresaría esa noche, pero no lo hizo. El viernes, nada. El sábado, empecé a ponerme nerviosa. Traté de llamarlo al número que había dejado en el contrato, pero estaba desconectado. Esperé hasta el domingo, cuando finalmente decidí abrir su cuarto. Estaba nerviosa, claro, pero la preocupación había dado paso a la curiosidad. Usé la llave de repuesto, que ni siquiera sabía si funcionaría, y abrí la puerta. Tan pronto como lo hice, un olor tan fuerte me golpeó que tuve que cubrirme la cara con la mano. El cuarto estaba completamente transformado. Las ventanas estaban cubiertas con cartón y cinta adhesiva, bloqueando cualquier rastro de luz. El suelo estaba cubierto con una lona negra, gruesa y resistente, manchada con marcas oscuras por todas partes. El olor insoportable venía de un rincón donde había baldes cerrados, y mi estómago se revolvió solo de mirarlos. Una mesa apoyada en la pared tenía frascos y recipientes con líquidos de colores extraños, además de un cuchillo grande, sucio y oxidado. Todo parecía haber sido dejado con prisa, como si hubiera salido corriendo. Pero lo que realmente me paralizó fue el armario. Estaba entreabierto, con algo envuelto en una sábana en el fondo. Mi corazón se aceleró y mis piernas temblaban. No sé cómo reuní el valor para acercarme, pero al tocar la sábana sentí algo sólido debajo. No era grande, pero sí pesado. Mis manos temblaban mientras desdoblaba el tejido. No era un cuerpo, gracias a Dios, pero sí una caja de madera tallada que parecía antigua, casi ritualista. Estaba sellada, pero tenía marcas de sangre seca en los bordes. Lo que fuera que él estaba haciendo ahí dentro, no era algo normal. Me quedé mirando esa caja, tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería dejar todo y fingir que nunca había abierto esa puerta. Pero la curiosidad fue más fuerte. Tomé la caja y la coloqué sobre la mesa, ignorando el olor y el temblor en mis manos. Usé un destornillador que encontré cerca para intentar abrirla. Después de varios minutos de esfuerzo, la tapa finalmente cedió, revelando algo que me dejó sin palabras. Dentro había fotos. Cientos de fotos antiguas, algunas en blanco y negro, de personas que parecían posar para la cámara, pero con expresiones que no eran de alegría. Parecían aterrorizadas. Las fotos más recientes me inquietaron aún más. Reconocí a algunas personas. Eran rostros del barrio, gente que había visto en el mercado o la panadería. Pero lo peor fue encontrar una foto mía. Estaba claramente tomada desde la ventana de la sala, con la cortina ligeramente abierta. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién era ese hombre y por qué tenía eso? Nada tenía sentido. Revisé el resto de la caja y encontré un cuaderno pequeño, con páginas garabateadas en un idioma que no podía entender. Cada página tenía símbolos extraños y dibujos perturbadores, como si estuviera planeando algo. No sabía qué hacer. ¿Tirar todo? ¿Llamar a la policía? Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. No podía dejar de mirar mi foto. Era como si ese pedazo de papel llevara todo el peso del mundo. Mi mente era un caos, desde cuando me estaba observando. ¿Qué es lo que realmente quería? Tomé el cuaderno y las fotos, pensando que tal vez podría mostrárselas a la policía, pero al mirar alrededor del cuarto me di cuenta de que ya había tocado demasiadas cosas. Mis huellas digitales estaban por todas partes. La idea de que pudieran pensar que estaba involucrada en algo me llenó de pánico. Decidí, por ahora, guardar todo en una bolsa y limpiar el cuarto. Quizás, con más calma, podría decidir qué hacer después. Mientras limpiaba, encontré algo que me heló hasta los huesos. Entre la lona y el suelo, había un agujero en el rodapié, como si hubiera sido cavado con alguna herramienta improvisada. Al principio pensé que era solo un espacio vacío, pero al mirar más de cerca, vi algo envuelto en plástico. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en la habitación.
Tiré de aquello con cuidado y resultó ser una especie de diario. No era de Marcos, sino de otra persona. Las páginas estaban amarillentas y la escritura parecía bastante antigua. En la parte superior de una de las páginas leí algo que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sé que él me encontró. Si estás leyendo esto, vete ahora mismo. Mi cuerpo se paralizó al leer esa frase. Miré a mi alrededor, como si esperara que algo o alguien apareciera de repente. La sensación de estar siendo observada era casi insoportable. Sujeté el diario con fuerza, intentando convencerme de que aquello era solo una broma o una coincidencia. Pero, al pasar algunas páginas más, me di cuenta de que no lo era. Quienquiera que hubiera escrito ese diario parecía estar documentando encuentros con algo. No puedo explicarlo. Las páginas describían sonidos, olores e incluso visiones, como sombras que se movían solas. Cada línea hacía más evidente que esa persona se había obsesionado, como si supiera que estaba siendo perseguida. En medio de todo esto, escuché un ruido. No sé si fue mi imaginación, pero parecía provenir del pasillo. Un chirrido largo, como si alguien caminara muy despacio sobre el suelo de madera. Mi corazón se aceleró. Estaba sola en casa. O al menos, eso creía. Cerré el diario e intenté escuchar mejor, pero el silencio volvió, pesado y sofocante. Me obligué a seguir limpiando la habitación, tirando todo lo que pudiera al basurero, pero me quedé con el diario, las fotos y la caja. Por más aterrador que fuera, sentía que necesitaba entender qué estaba pasando. Terminé de limpiar lo más rápido posible y cerré la puerta detrás de mí, como si eso pudiera protegerme de algo. El olor parecía haberse impregnado en mi ropa, en mi piel. Fui a la cocina, me lavé las manos compulsivamente e intenté pensar. ¿Qué debía hacer? Llamar a la policía parecía lógico, pero ¿y si era algo que no podía explicar? Nadie me creería. Tomé la bolsa con el diario, las fotos y la caja, y los guardé en el sótano, en un rincón donde sabía que nadie los encontraría. Decidí que lidiaría con eso después, cuando estuviera más tranquila. Esa noche intenté dormir, pero el sueño no llegaba. Cada sonido de la casa parecía amplificado, cada crujido de la madera me hacía contener la respiración. Cerca de las 3 de la mañana, escuché pasos. No dentro de la casa, sino en el patio. Me quedé paralizada. ¿Quién estaría allí a esa hora? Me levanté de la cama con cuidado, sin encender las luces, y fui hasta la ventana. La cortina estaba un poco abierta, pero no vi nada. Solo el viento moviendo los árboles. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero, al regresar a la cama, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera. La puerta del sótano estaba abierta. Y estaba segura de haberla cerrado. Al ver la puerta del sótano abierta, entré en pánico. Mi primer instinto fue tomar el celular y llamar a la policía. Mientras marcaba, mis ojos no se apartaban de esa oscura abertura. Expliqué rápidamente la situación al operador, intentando sonar más calmada de lo que realmente estaba. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero que podría tardar un poco, ya que no había unidades cercanas disponibles. Me quedé allí, al pie de la escalera, inmóvil, sujetando el teléfono como si fuera mi única arma. No sabía si bajar a ver qué había pasado o quedarme en mi habitación. Intenté escuchar algún ruido desde abajo, pero todo estaba tan silencioso que podía oír mi propia respiración. Tomé una linterna y, llena de miedo, me acerqué a la puerta del sótano. No bajé los escalones, solo iluminé desde arriba. Todo parecía en su lugar, pero la bolsa con las cosas de la habitación ya no estaba donde la había dejado. Mi corazón estaba a punto de explotar. No sabía quién o qué había movido aquello, pero sabía que no era algo que pudiera ignorar. El miedo era casi sofocante, pero algo era evidente: Marcos no era solo un inquilino reservado. Él formaba parte de algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás imaginé. Después de unos minutos eternos, la patrulla finalmente llegó. Los policías bajaron al sótano mientras yo esperaba en la sala, intentando contener las lágrimas. Estuvieron allí un rato, hablando en voz baja entre ellos,
y luego regresaron con expresiones serias. Uno de ellos me preguntó qué exactamente había guardado allí. Les expliqué sobre la caja, las fotos y el diario, pero lo que me dijo a continuación me dejó helada. No hay nada de eso ahí abajo. Registraron todo el sótano y la casa, pero no encontraron ningún rastro de la bolsa. Lo único que había en el suelo del sótano era una pequeña nota escrita a mano: deberías haberte mantenido al margen. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podía haber desaparecido? Estaba absolutamente segura de dónde había dejado la bolsa. Los policías dijeron que tal vez me lo había imaginado debido a los nervios, pero sus miradas dejaban claro que también lo encontraban extraño. Me quedé allí, sentada en el sofá, con la mente en blanco, mientras ellos escribían el informe y me recomendaban cambiar las cerraduras de la casa. Uno de ellos mencionó que intentarían rastrear a Marcos, pero no dieron muchos detalles sobre los pasos a seguir. Cuando se fueron, el silencio en la casa se volvió más pesado que nunca. En los días siguientes, intenté continuar con mi vida, pero nada parecía normal. La sensación de estar siendo observada nunca desapareció y hasta el día de hoy no puedo dormir bien. Marcos nunca volvió a aparecer y ninguna de las investigaciones arrojó respuestas. Pero hay algo que nunca pude explicar. Unas semanas después, mientras limpiaba la habitación que había alquilado, encontré una última cosa, una foto mía, tomada la misma noche en que bajé al sótano. La cortina de la sala estaba entreabierta y yo miraba fijamente hacia la puerta del sótano. El detalle que más me aterrorizó no fue la cortina ni mi expresión. Fue el reflejo en el vidrio. Detrás de mí, en la oscuridad, había alguien parado. Mi nombre es Joao, tengo 34 años, vivo en Belo Horizonte y trabajo como analista en una empresa de logística. Mi rutina es bastante normal, tal vez incluso monótona para quien la escucha. Todos los días me despierto a las 6 de la mañana, tomo mi café con pan y mantequilla, y salgo de casa a las 6:30 para tomar el autobús 314, el mismo de siempre, que me deja a 3 cuadras del trabajo. Es una línea directa, sin complicaciones, sube por la avenida principal, cruza el centro y ahí estoy. Incluso reconozco las caras de las personas que lo toman a la misma hora. Pero esa mañana, todo salió del guión. Era un miércoles, lo recuerdo bien porque estaba ansioso por una reunión importante que podía significar un ascenso para mí. El autobús llegó a la hora habitual, 6:45, y me senté en la tercera fila, junto a la ventana, como siempre. Estaba lloviznando, y las gotas en la ventana distorsionaban la vista de la ciudad. Todo parecía normal hasta que, de repente, el conductor giró a la derecha en una calle que nunca había visto antes. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna reacción de los demás pasajeros, pero nadie parecía darle importancia. Me sentí incómodo, pero pensé, quizás sea solo un desvío por el tráfico. Seguí mirando por la ventana, pero cada vez más el escenario parecía extraño. Al principio, creí que era solo un desvío. El conductor tomó una calle lateral, lo cual ya era inusual, pero no alarmante. Seguí mirando por la ventana, intentando orientarme. Sin embargo, a medida que el autobús avanzaba, el paisaje empezó a cambiar de forma sutil. No era nada demasiado evidente, pero algo parecía fuera de lugar. Las fachadas de las casas tenían un estilo antiguo, pero estaban demasiado bien cuidadas para estar abandonadas. Algunas ventanas tenían cortinas pesadas que apenas dejaban entrar la luz, otras mostraban macetas de plantas tan perfectamente alineadas que parecían artificiales. Fue entonces cuando me di cuenta de que no reconocía absolutamente nada. Saqué el celular para revisar el GPS, solo para asegurarme de dónde estaba, pero la aplicación no cargaba. Sin señal. Miré a los demás pasajeros, buscando alguna reacción, pero todos parecían tranquilos, conversando o mirando sus propios teléfonos. La incomodidad fue creciendo, como si estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cuando el autobús se detuvo en una parada desconocida, algo dentro de mí me dijo que debía bajar y preguntar dónde estábamos. Era un vecindario aparentemente normal, pero con un silencio inquietante, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Bajé con la intención de hablar con el conductor,
pero tan pronto como puse un pie en la acera, cerró la puerta y arrancó, dejándome allí. Me quedé parado en la acera, intentando ordenar mis pensamientos. El autobús desapareció rápidamente, y yo estaba en un vecindario completamente desconocido. Saqué el celular para usar el GPS, pero la señal seguía siendo débil y el mapa no cargaba. Esto ya era raro, porque mi plan nunca fallaba en la ciudad. Miré a mi alrededor, buscando alguna referencia, pero todo parecía igual. Casas simples, calles asfaltadas, algunos árboles en las banquetas. Nada me decía dónde estaba. Decidí caminar para tratar de encontrar algún lugar más concurrido o, al menos, a alguien que pudiera ayudarme. Mientras caminaba, me di cuenta de que el barrio era increíblemente silencioso. No había ruido de autos, niños jugando, ni siquiera un perro ladrando a lo lejos. Las casas parecían normales, pero muchas tenían las cortinas cerradas o los portones trancados. Cuando pasé por una ventana con la luz encendida, creí haber visto a alguien moverse adentro, pero tan pronto como me acerqué, corrieron la cortina. Decidí no darle importancia. Después de todo, yo era un extraño allí. Seguí caminando unos minutos más hasta que vi a un hombre mayor sentado en una silla de plástico en la acera, fumando un cigarro. Respiré hondo y me acerqué al hombre, tratando de parecer lo más tranquilo posible. Disculpe, señor, estoy un poco perdido. Este autobús me dejó aquí, pero no tengo idea de dónde estoy. ¿Podría ayudarme? Me miró por un momento, dio una calada a su cigarro y soltó el humo lentamente antes de responder. Qué raro, ¿eh? Ese autobús nunca pasa por aquí. Eso me dejó aún más confundido. ¿Estás seguro? Entró por una calle cerca del centro y se detuvo aquí, insistí. El hombre se encogió de hombros y señaló con el cigarro hacia una calle a la izquierda. Si sigues derecho por allí, tal vez encuentres a alguien que pueda ayudarte. Agradecí y seguí el camino que me indicó, pero la sensación de incomodidad solo crecía. Las calles seguían desiertas, y las casas parecían aún más cerradas, como si intentaran esconder algo. Empecé a notar que no había señales de calles ni números en las casas. Eso me molestaba, porque estaba acostumbrado a usar esas referencias para orientarme. Después de caminar unos 10 minutos, finalmente vi una pequeña plaza con bancos de madera y una parada de taxis al lado. Por un momento, sentí alivio, pensando que podría tomar un taxi y salir de allí. Pero, al acercarme, me di cuenta de que los autos estaban vacíos, y el conductor que creía haber visto era, en realidad, un maniquí sentado en el asiento delantero. Eso me dejó paralizado por un instante. ¿Quién pondría un maniquí en un taxi vacío? Y, más importante, ¿por qué? Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de vida, pero la plaza estaba completamente desierta. El silencio era casi opresivo, interrumpido solo por el sonido del viento moviendo los árboles. Empecé a sentir un nudo en el estómago, esa sensación de que algo estaba muy mal. Decidí alejarme de la parada de taxis y explorar un poco más. Tal vez hubiera alguna tienda o una casa con alguien dispuesto a explicarme dónde estaba. Caminé por más calles y empecé a notar un patrón. No importaba a dónde fuera, las calles eran extrañamente similares, como si estuviera atrapado en una especie de repetición. Las casas tenían los mismos colores y ventanas, los árboles siempre tenían la misma altura y, por más que intentara recordar el camino, era como si estuviera andando en círculos. En cada esquina, la sensación de ser observado aumentaba. No veía a nadie, pero sabía que había ojos siguiéndome. Cuando pasé junto a una casa con un portón oxidado, escuché pasos detrás de mí. Me detuve, miré hacia atrás, pero no había nadie. El silencio volvió a apoderarse del ambiente, pero ahora empezaba a sentir un verdadero miedo. Apresuré el paso, intentando alejar esa sensación. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero trataba de convencerme de que todo era solo paranoia. Quizás solo era un barrio apartado, y yo estaba exagerando por no reconocer el lugar. Después de unos minutos más, vi una tienda de abarrotes con las luces encendidas. Era lo primero que parecía mínimamente acogedor desde que bajé del autobús. Entré, aliviado por encontrar finalmente algo familiar, pero en cuanto puse un pie adentro,
noté que algo no estaba bien. No había nadie en el mostrador, y el ambiente se sentía antiguo. Los estantes estaban perfectamente alineados, pero los productos tenían etiquetas que parecían de otra época. Empaques descoloridos, precios escritos a mano y un olor extraño, como de algo guardado por demasiado tiempo. Llamé a alguien, pero no hubo respuesta. Caminé hacia el mostrador y toqué la campanilla, esperando que apareciera alguien, pero lo único que escuché fue el eco en aquel lugar vacío. Empecé a sentirme aún más fuera de lugar. Justo cuando estaba a punto de irme, un hombre apareció desde el fondo de la tienda. Era delgado, llevaba un delantal impecablemente limpio y tenía unos ojos que me miraban con una intensidad inquietante. «¿Estás perdido, verdad?», preguntó antes de que pudiera decir algo. «Sí», respondí, dudando. «¿Podría decirme dónde estamos?». «Creo que mi autobús se desvió y…». Me interrumpió antes de que pudiera terminar. «Ningún autobús se desvía para llegar aquí». Me quedé sin palabras. La forma en que lo dijo, como si fuera obvio, me hizo sentir un escalofrío. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. ¿Cómo que no? Este barrio está algo apartado, ¿no? No reconozco nada. Intenté seguir la conversación mientras él continuaba mirándome de esa manera desconcertante. El hombre no respondió de inmediato. Solo esbozó una ligera sonrisa, casi imperceptible, y dijo: «Ya deberías saberlo». Esas palabras resonaron en mi cabeza. ¿Saberlo? ¿Saber qué?, pregunté, esforzándome por mantener un tono controlado. Él no respondió. Simplemente señaló hacia la puerta de la tienda, como si me estuviera indicando que me fuera. No esperé para discutir, salí rápidamente, con el sonido de la campanilla resonando tras de mí. Afuera, el aire parecía más denso. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una salida de esa confusión. Las calles estaban aún más desiertas, y la luz del día, que antes iluminaba el barrio, ahora parecía extrañamente tenue, como si el tiempo se hubiera detenido. Traté de volver sobre mis pasos, pero parecía imposible. Era como si cada calle me llevara a un lugar completamente distinto de lo que recordaba. Comencé a correr, guiado únicamente por el instinto de escapar de allí. El sonido de mis pasos resonaba demasiado fuerte, y por un momento, juro que escuché pasos detrás de mí. No tuve el valor de mirar hacia atrás. Tras correr varios minutos, finalmente vi algo que me devolvió la esperanza: una pequeña estación de autobuses con un banco de madera desgastado y un letrero que indicaba horarios. Me detuve para recuperar el aliento, con el sudor cayendo por mi rostro. El letrero parecía antiguo, como si hubiera estado allí durante décadas, pero al menos era una señal de que estaba en el camino correcto para salir de ese lugar. Me senté en el banco, tratando de organizar mis pensamientos. Todo se sentía tan extraño, pero al mismo tiempo tan real. Comencé a preguntarme si estaba exagerando. Tal vez era solo un barrio apartado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Mientras esperaba, escuché el sonido familiar de un motor a lo lejos. Mi corazón se aceleró de alivio. Era el mismo autobús que me había dejado allí, avanzando por la calle. Cuando se detuvo, el conductor abrió la puerta sin decir nada, y los pocos pasajeros dentro me miraron con una indiferencia que casi resultaba reconfortante. Subí rápidamente y me senté en el mismo lugar de antes, cerca de la ventana. El conductor no hizo preguntas y siguió el camino de regreso, pero algo en su expresión me inquietaba. Tenía una mirada distante, como si supiera más de lo que decía. Cuando finalmente reconocí el centro de la ciudad por la ventana, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Quizá, al fin, todo había terminado. Al bajar del autobús, sentí un alivio abrumador. Estaba de vuelta en el centro, rodeado del ruido de los autos, personas apresuradas y la caótica familiaridad de la ciudad. El reloj en la plaza marcaba las 8:15, lo cual me pareció extraño, ya que sentía que habían pasado horas desde que salí de casa. Seguí caminando hacia el trabajo, tratando de convencerme de que todo había sido un malentendido, un barrio nuevo que el autobús había atravesado por accidente. Pero había algo que no podía ignorar, esa sensación de estar siendo observado. Cuando llegué a la oficina,
Me senté en mi escritorio e intenté concentrarme en la reunión que tendría pronto. Encendí la computadora, pero mientras esperaba que el sistema cargara, decidí buscar en internet el recorrido del autobús, solo para despejar mis dudas. Revisé la línea, las paradas, hasta el desvío donde todo había comenzado. Pero nada tenía sentido. La calle por la que el conductor había girado simplemente no existía en el mapa. Era como si ese barrio nunca hubiera estado allí. Mi cuerpo se estremeció. Hasta el día de hoy, no sé qué ocurrió esa mañana. Evito tomar ese autobús por las mañanas, y cada vez que veo pasar la línea 314, una parte de mí quiere mirar por la ventana, solo para asegurarme de que aquello no fue real. Pero, al mismo tiempo, prefiero no saberlo. Era tarde, casi medianoche, y solo quería llegar a casa después de un día interminable en el trabajo. Pedí un auto por aplicación porque estaba demasiado agotado para enfrentar el transporte público. Apenas el auto se detuvo frente a mí, verifiqué la matrícula y el rostro del conductor en la app, como siempre lo hago, y todo parecía normal. El conductor, un hombre de mediana edad con una sonrisa algo apagada, me saludó con un buenas noches mientras subía al vehículo. Al principio, todo parecía tranquilo. Puso música instrumental en el radio, algo que no me molestaba, y comenzó a conducir. Incluso pensé en echar una cabeceada, pero algo me mantenía alerta. Quizás era el silencio extraño de él, o la forma en que miraba por el retrovisor, como si intentara decidir si iniciar una conversación o no. Después de unos 10 minutos, me di cuenta de que estábamos tomando un camino diferente al habitual. Conocía bien esa zona y sabía que había una ruta más rápida a casa. Al principio pensé que intentaba evitar el tráfico, así que comenté casualmente, ¿por aquí no es más largo? Él soltó una risita breve y respondió, a veces el camino más largo es el más seguro. Eso me hizo sentir un poco incómodo, pero no quería parecer paranoico. Sin embargo, el ambiente en el auto empezó a volverse raro. Hizo algunas preguntas personales, si vivía solo, si trabajaba por la zona, cosas que no sonaban amenazantes pero sí demasiado curiosas para mi gusto. Fue entonces cuando miré el GPS en el tablero y noté que había apagado la navegación. La ruta había desaparecido. Mi corazón se aceleró en ese momento, pero intenté convencerme de que él sabía lo que hacía. Mi ansiedad empezó a crecer cuando noté que el camino se volvía cada vez más desolado. Las luces de la ciudad habían quedado atrás, y ahora todo lo que veía eran tramos de carretera rodeados de árboles. ¿Apagaste el GPS?, pregunté, intentando sonar calmado. Él respondió con un tono casual pero firme, no hace falta, conozco bien la zona. Eso me hizo tragar saliva. ¿Conocer bien la zona? ¿Quién dice algo así? Decidí abrir la app para revisar la ruta, pero, por alguna razón, el mapa estaba congelado, como si no hubiera señal. En ese momento, sentí un peso en el pecho, una mezcla de miedo e impotencia. Todo parecía mal. Seguía conduciendo en silencio, y yo trataba de convencerme de que estaba siendo paranoico. Pero entonces rompió el silencio con otra pregunta, ¿sueles tomar muchos viajes a esta hora de la noche? No sabía qué responder. Solté una respuesta genérica, algo como a veces, mientras mis ojos buscaban desesperadamente alguna referencia en el camino. Pero no había nada, ni letreros, ni casas, solo la carretera oscura y el sonido apagado de las llantas en el asfalto. Con cada curva, sentía que nos alejábamos más de la civilización, y la opresión en mi pecho solo aumentaba. Comencé a observar al conductor más de cerca, intentando captar cualquier señal de sus intenciones. Sus manos estaban firmes en el volante, pero sus dedos parecían apretar con fuerza, como si estuviera nervioso. Su expresión era neutral, pero había algo en sus ojos, un brillo extraño que no lograba descifrar. ¿Exactamente a dónde vamos?, pregunté, intentando que mi voz no delatara el pánico. Él dudó por un momento antes de responder, es solo un atajo. Relájate, llegarás más rápido. Pero ese relájate sonó todo menos tranquilizador. Miré mi celular de nuevo, pero la señal seguía muerta. Pensé en mandar un mensaje a alguien, pero ¿cómo?
Ni siquiera la app funcionaba bien. El auto giró por un camino aún más estrecho, rodeado de árboles densos. La oscuridad parecía tragarse todo a nuestro alrededor. Fue entonces cuando noté algo extraño. Empezó a reducir la velocidad. No tenía sentido. La carretera estaba completamente vacía, y no había ninguna intersección ni curva peligrosa. Mi mente comenzó a llenarse de 1000 escenarios, todos malos. Empecé a considerar la idea de pedirle que se detuviera y bajarme, pero estábamos literalmente en medio de la nada. Bajar ahí era tan aterrador como quedarme. Cuando finalmente detuvo el auto, mi corazón se disparó como nunca antes. Estábamos en un tramo desolado, sin iluminación, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración agitada. ¿Por qué te detuviste aquí?, pregunté, intentando sonar firme, pero mi voz tembló. Apagó el motor, y por un momento todo quedó completamente inmóvil. Ya tenía la mano en la manija de la puerta, listo para salir corriendo, cuando respondió, sin mirarme: necesito ajustar algo en el maletero. Solo un momento. Eso fue suficiente para que mi mente entrara en pánico. ¿Maletero? ¿Por qué? ¿Qué quería hacer allí, en medio de la nada? Salió del auto, y fue cuando noté algo aún más extraño. El sonido de sus pasos no era firme. Era como si cargara algo pesado o se moviera de manera extraña. Aproveché el momento para intentar abrir la puerta y escapar, pero, por supuesto, las trabas estaban activadas. Miré por la ventana y vi su silueta moviéndose detrás del auto. Parecía que estaba haciendo algo allí, pero no podía ver bien. Lo único que pasaba por mi mente era: tengo que salir de aquí. Mis manos temblaban mientras intentaba destrabar las puertas manualmente. Cada segundo se sentía eterno. Logré destrabar la puerta con un movimiento brusco, pero el sonido de la traba resonó demasiado fuerte en el silencio de la noche. Inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y giró la cabeza en mi dirección. Tenía el corazón en la garganta y sabía que no tenía tiempo para pensar. Abrí la puerta y corrí hacia el lado opuesto de la carretera, adentrándome en el bosque sin mirar atrás. Solo quería poner la mayor distancia posible entre nosotros. La vegetación era densa, y cada rama que arañaba mi piel parecía gritar que no iba a lograr escapar. Pero el miedo era más fuerte que cualquier dolor. Me escondí detrás de un árbol, intentando controlar mi respiración, mientras escuchaba pasos en la carretera. Caminaba despacio, como si me buscara. Podía escuchar la gravedad en su voz cuando gritó: «Oye, ¿estás bien? Vuelve al auto, es peligroso aquí afuera». Pero había algo extraño en su tono. No sonaba como preocupación genuina, sino como un intento de convencerme de salir de mi escondite. No respondí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras el sonido de sus pasos se hacía cada vez más cercano. Cada crujido de una rama en el suelo me hacía pensar que estaba a punto de encontrarme. Los pasos se detuvieron, y el silencio se volvió aún más aterrador. Intenté asomarme detrás del árbol, pero la oscuridad era casi total. Apenas lograba distinguir vagamente su silueta, inmóvil, en medio del camino. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi sangre se helara. No estaba solo. Otra figura surgió de las sombras, desde el lado opuesto de la carretera. Era más alta, delgada, y parecía llevar algo largo en las manos. Intercambiaron algunas palabras que no pude entender bien, pero eso confirmó mis peores temores. Todo estaba planeado, era una emboscada. No sabía quién era esa segunda persona, pero sabía que, si me encontraban, las cosas no acabarían bien. Mi corazón latía tan fuerte que creí que ellos podrían escucharlo. Decidí moverme, muy despacio, intentando alejarme aún más del camino. Cada paso parecía resonar, y el miedo a ser descubierto casi me paralizaba. Fue entonces cuando escuché un ruido ensordecedor que venía del auto. Parecía la cajuela cerrándose de golpe. Después, un motor rugió, y las luces delanteras iluminaron brevemente la vegetación. Me lancé al suelo boca abajo, tratando de camuflarme con el entorno. El auto comenzó a moverse lentamente, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Cerré los ojos, deseando desaparecer en esa oscuridad opresiva, rogando que siguieran de largo.
Los faros iluminaban la vegetación de forma irregular, proyectando sombras entre los árboles mientras el auto avanzaba despacio. Mi mente iba a 1000 por hora, intentando decidir qué hacer si me veían. Correr parecía imposible, y quedarme escondido por más tiempo no garantizaba nada. Pero, para mi sorpresa, el auto aceleró de repente. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto se fue alejando hasta desaparecer por completo. Permanecí inmóvil durante unos minutos, incapaz de creer que se habían ido. El silencio volvió, pero esta vez era aún más inquietante. ¿Sería una trampa? ¿Estarían esperando a que saliera de mi escondite? Me levanté con cuidado, tratando de escuchar cualquier ruido más allá del viento entre los árboles. Cuando estuve seguro de que no había nadie cerca, empecé a caminar en dirección contraria a donde había ido el auto. Estaba oscuro, y tropezaba a cada paso, pero el desespero por salir de allí me daba fuerzas. Después de casi una hora caminando, encontré una carretera principal y vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Entré tambaleándome, con la ropa sucia y lleno de rasguños. Expliqué lo que había pasado al encargado, quien me miró con una mezcla de preocupación e incredulidad, pero me dejó usar el teléfono para llamar a la policía. Relaté todo, cada detalle, pero al día siguiente, cuando me contactaron, la respuesta fue desalentadora. El auto y el conductor ya no aparecían en el sistema de la aplicación. Era como si el viaje nunca hubiera existido. Dijeron que investigarían, pero nunca me dieron una respuesta concreta. Hasta el día de hoy, no sé quiénes eran esas personas ni qué planeaban hacer. Solo sé que tuve suerte de salir vivo de allí. Nunca más he vuelto a usar una aplicación de noche y, sinceramente, todavía siento un escalofrío cada vez que recuerdo esos pasos en el camino. Nunca fui una persona muy organizada, así que cuando comencé a perder mis llaves por primera vez, no le di mucha importancia. Pensé que era solo otro reflejo del caos natural de la vida universitaria. Desaparecían, yo revolvía todo el apartamento, y, de repente, ahí estaban, en la repisa del baño, debajo del sofá o incluso dentro del refrigerador. Sí, dentro del refrigerador. Me reía y pensaba, necesito dormir más o terminaré olvidando la cabeza por ahí. Pero, con el tiempo, la frecuencia de estas pérdidas empezó a molestarme. No era solo cansancio o distracción. Había algo extraño. No podía explicarlo, pero sentía como si estas desapariciones fueran provocadas. Todo cambió una noche de viernes. Había llegado de la universidad, exhausta después de una semana llena de exámenes, y solo quería comer algo y desmayarme en la cama. Cerré la puerta con llave, como siempre, y dejé las llaves en la encimera de la cocina antes de irme a bañar. Cuando salí, la encimera estaba vacía. Revolví todo el apartamento y nada. Lo más extraño fue encontrarlas en el suelo de mi habitación, junto a la cama. Juro que me recorrió un escalofrío porque estaba absolutamente segura de que no las había llevado allí. La única persona con acceso al apartamento era yo. Esa noche me sentí un poco paranoica y empujé una silla para bloquear la puerta de mi cuarto. Solo por precaución. Porque, y sí. Al día siguiente decidí ignorar mi paranoia y seguir con mi vida. Tal vez estaba exagerando, ¿no? Pero las cosas comenzaron a volverse más raras. Una mañana de martes, me desperté tarde para la clase, corrí a buscar las llaves en la encimera, donde siempre las dejaba, y, otra vez, habían desaparecido. Busqué por todos lados, incluso en el baño, ya acostumbrada a estos desaparecimientos, pero nada. Fue solo cuando ya estaba demasiado tarde que noté algo inquietante, las llaves estaban en la puerta. Por fuera. Mi corazón empezó a latir más rápido. Estaba segura de que había cerrado la puerta la noche anterior. ¿Será que me estaba volviendo tan distraída o alguien había estado ahí? La idea de que alguien pudiera estar entrando en mi apartamento comenzó a consumir mi mente. Revisé todas las cerraduras y ventanas, pero todo parecía normal. Aún así, decidí cambiar la cerradura el siguiente fin de semana. Pensé que eso me tranquilizaría, pero no fue así. Esa misma noche me acosté temprano, tratando de compensar el cansancio de la semana,
pero me desperté de repente en medio de la madrugada con una sensación extraña. ¿Conoces esa sensación de que algo está mal, pero no puedes explicarlo? Miré hacia la puerta de mi cuarto y, para mi horror, estaba entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado antes de dormir. Me levanté despacio, con las manos temblando, y cerré la puerta otra vez, empujando la misma silla para bloquearla. A partir de ese momento, mi tranquilidad desapareció. Pasé el día entero tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas. Tal vez el viento había empujado la puerta, tal vez la dejé mal cerrada. Pero esa idea se desmoronó esa misma noche. Volví a casa después de la universidad y noté algo extraño tan pronto como puse la llave en la cerradura, la puerta ya estaba abierta. Mi corazón se detuvo. Revisé rápidamente la manija y empujé la puerta con cuidado. Todo parecía en su lugar, pero una sensación extraña llenaba el aire. Era como si el apartamento ya no fuera mío. Decidí inspeccionar cada rincón. Nada parecía fuera de lugar, al menos a simple vista. Fue hasta que llegué al pasillo que vi las huellas. Huellas fangosas. Comenzaban justo en la entrada y llegaban hasta mi cuarto. Sentí un nudo en el estómago, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular para llamar a alguien. ¿Pero llamar a quién? ¿A la policía? ¿Y decirles qué? Creo que alguien entró, pero no estoy segura. Seguí las marcas con el corazón en la garganta. Terminaban justo en la puerta de mi habitación. No tuve el valor de abrirla en ese momento. Me quedé ahí, escuchando el silencio del apartamento, intentando captar cualquier ruido que indicara que alguien seguía adentro. Tardé bastante en reunir el valor para abrir la puerta. No sé cómo explicarlo, pero sentía que, fuera lo que fuera que estaba ahí, no era solo una persona. Algo parecía incorrecto. Tomé un paraguas, la única arma que tenía a mano, y empujé la puerta lentamente. Mi cuarto estaba vacío. Las huellas terminaban justo al lado de mi cama y, en la alfombra, había algo que no había notado antes, uno de mis libros, abierto, con las páginas manchadas de barro. Un escalofrío recorrió mi espalda. No tenía idea de cómo había llegado ahí. Recordaba perfectamente haber dejado ese libro en la estantería días atrás, y definitivamente no había barro en el apartamento hasta ese momento. Arrastré la silla para bloquear la puerta de nuevo y me encerré en mi cuarto el resto de la noche. No pude pegar ojo, cada ruido del edificio me hacía saltar del susto. Al amanecer, decidí ir directo a la administración del edificio para pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero, para mi frustración, dijeron que la cámara de mi pasillo llevaba semanas sin funcionar. El conserje intentó tranquilizarme, diciendo que probablemente era cosa de mi imaginación, pero yo sabía que no lo era. Sabía que alguien o algo había estado dentro de mi apartamento. Después de ese día, tomé medidas extremas. Compré una cerradura extra para la puerta y puse un candado en la ventana de mi cuarto, aunque viviera en un tercer piso. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. El ambiente del apartamento parecía más pesado. Y las cosas solo empeoraron cuando los desaparecimientos de las llaves volvieron a suceder, pero esta vez, con un toque aún más perturbador. Una noche, las encontré debajo de la almohada. Otra vez, en el cesto de ropa sucia en el baño. Pero lo peor fue cuando aparecieron en el congelador, dentro de una bandeja de hielo. Era como si alguien estuviera jugando conmigo. La gota que colmó el vaso llegó una madrugada. Me despertó un sonido bajo, como un crujido, proveniente de la sala. Me quedé paralizada unos minutos, escuchando atentamente. Intenté convencerme de que era un ruido del edificio, tal vez un vecino. Pero el sonido continuó. Era el mismo crujido, repetido, como si alguien estuviera caminando despacio sobre el suelo de madera. Mi cuerpo se congeló. Agarré mi celular y llamé a la policía, susurrando lo que estaba ocurriendo. Me pidieron que mantuviera la calma y que me quedara encerrada en mi cuarto. Esperé con el corazón latiendo con fuerza, rezando para que llegaran rápido. Los minutos que esperé a la policía se sintieron como horas. El sonido en la sala se detuvo de repente, dejando el apartamento en un silencio tan denso que parecía envolverme.
No sé cómo explicarlo, pero sentí que algo o alguien estaba justo fuera de mi puerta, inmóvil, escuchando. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el celular. Cuando finalmente escuché los golpes en la puerta principal, casi me desmayé de alivio. La policía llegó y empezó a revisar el apartamento. No encontraron a nadie. Absolutamente nada fuera de lugar, excepto por las huellas fangosas que seguían en el suelo. Los oficiales intentaron tranquilizarme, sugiriendo que tal vez era mi imaginación o, en el mejor de los casos, un vecino intrusivo. Pero las huellas no tenían sentido. Eran grandes, más grandes de lo normal, y tenían una forma extraña, como si la persona, o lo que fuera, estuviera descalza, pero con dedos muy largos. Después de que se fueron, no pude quedarme más ahí. Pasé la noche en un hotel barato y, al día siguiente, comencé a buscar otro lugar para vivir. Me mudé en una semana, pero hasta el día de hoy, años después, no puedo evitar mirar hacia atrás cada vez que entro en casa. Nunca descubrí lo que realmente pasó en ese apartamento. ¿Quién abría las puertas? ¿Quién caminaba por el pasillo de madrugada? Y lo más inquietante, ¿por qué mis llaves siempre reaparecían en lugares imposibles? Hasta el día de hoy, cada vez que pierdo las llaves, incluso viviendo en un lugar nuevo, siento un escalofrío. Como si algo todavía me estuviera observando, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo.